Les doy la bienvenida. Perdón, por favor, cierren los micrófonos. Continuamos. Les damos la bienvenida a esta webinar dedicada a la actividad del Family Share, una herramienta maravillosa que fortalece los lazos familiares y nos ayuda a conocer nuestras raíces. Hoy estaremos compartiendo ideas, recursos y experiencias sobre cómo aprovechar las actividades de Family Share, ya sea en el hogar, en la iglesia o en actividades que podamos hacer con nuestro barrio o en la estaca. Para hacer esta historia familiar es algo vivo, divertido y espiritual. Agradecemos que estén todos aquí. Los invitamos a participar, a hacer preguntas después de la presentación. Y empezamos la webinar con la primera oración que se la asignamos. Por ejemplo, a María Blanco Catalán, ¿está por ahí? Sí. María, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este webinar y poder aprender más sobre las herramientas de Family Search. Padre, te damos las gracias por esta obra, por pertenecer a ella. Y te pedimos que nos bendigas en nuestras vidas para poder encontrar el momento de ayudar siempre y poder estar inspirados. Y estas cosas las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Muchas gracias, hermana María. Eh, Informamos a todos que esta reunión, esta capacitación, se está grabando. En primer lugar, el Elder Villalón nos va a hacer una presentación del vídeo Recogedores en el Reino. Adelante, hermano, el del Juan Villalón. Sí, un momentito, a ver si puedo abrir. Voy a compartir pantalla un momentito. Les contaré una historia. Es la historia de ustedes y la mía, porque es la historia de nuestro Padre Celestial. Es acerca de sus hijos que vuelven a casa para estar con Él, de familias que juntan a familias, sanadas por la expiación de Jesucristo y selladas mediante las ordenanzas del templo. Como padre, y en menor medida, quiero que mis hijos se reúnan seguros de vuelta en casa. En esta foto, Cheryl y yo juntamos a nuestros nietos lo más cerca posible. Creo que ustedes sienten lo mismo hacia los suyos. Como miembros de la iglesia, somos la descendencia de Abraham y por ende somos recogedores. Por intermedio nuestro serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que somos, por eso estamos aquí. ¿Podemos vernos en la historia y podemos ayudar a los demás a sentir su parte en ella? Una vez que se recoge la siega, se debe juntar en forma segura y guardarse en graneros donde estará protegida. Del mismo modo, el Padre Celestial no quiere dejarnos bajo la tormenta. Como líderes de la iglesia podemos ayudar al Padre a finalizar su historia al ayudar a reunir a las familias con seguridad en el templo. La obra del templo, de historia familiar y misional, son una sola obra en ambos lados del velo. Al continuar reuniendo a nuestras familias en forma segura en el templo, ayudaremos al Padre Celestial a salvar a su familia. Bueno, pues este ha sido el vídeo. Podemos continuar con la agenda. Gracias, hermano Villalón. Ahora a continuación, la hermana María Magdalena Piñol nos va a hablar sobre las actividades del Family Share. Adelante, hermana. Hola, buenas tardes a todos, queridos compañeros, en esta obra maravillosa. Bueno,
pues me han invitado a compartir con vosotros lo que yo he aprendido en uno de los apartados de Family Search. Family Search es un programa muy completo, una aplicación muy completa. Como todos vosotros sabéis, dispone no solamente de recursos de investigación, sino de la forma de organizar todo lo que aprendemos de cada persona, de crear el árbol. Family Search es una plataforma increíble y dentro de todas las funciones que tiene, hay una que probablemente, no lo sé, al menos yo personalmente hasta ahora no la había utilizado tanto, es la de actividades. Pero me he dado cuenta que puede llegar a tener una gran utilidad y voy a compartir con vosotros algunas de las ideas que yo he obtenido que me han sido inspiradas mientras yo estudiaba esta parte del programa de Family Search. Bueno, antes de que continúe, dos cosas. Normalmente suelo tener estas reuniones en las reuniones de misioneros que tenemos por Teams. Y aquí por Zoom, yo no sé, me imagino que para poder compartir mi pantalla tendré que hacerlo desde donde pone compartir, en la barra inferior, ¿verdad? ¿Verdad? Cierto, vale, pues Sí, espero que no hermana, tenga sí. problema con eso. Entre tanto y mientras empiezo, algo de lo que os voy a hablar a través de las actividades tiene que ver con algunas experiencias personales que os voy a compartir antes de, valga la redundancia, compartir pantalla. Bueno, mi padre enviudó hace 14 años, hace 12 años, y quedó sumamente abatido tras la muerte de mi madre. Él tenía en ese momento, a ver, 80 años y le costó varios años remontar de la tristeza que sentía. En una de esas ocasiones con el deseo de ocupar su mente en una manera que a él le ayudara a superar su pérdida o al menos integrarla en su día a día sin que le causara tanto dolor. Tanto mi hermana Fini como yo fuimos inspiradas de la misma manera a invitarle a que él escribiera su biografía. Él había sido un hombre muy inquieto toda su vida, con una mente privilegiada, y aunque ya tenía en ese momento 85 años, él no se acobardó ante una pantalla de ordenador, así que le regalamos una y él empezó a escribir su biografía. Pero ya con su edad, le costaba organizar todo el proceso de su vida. Así que para ayudarle en esta tarea, él sacó su caja de fotografías antiguas y basándose en estas fotos, él empezó a construir su historia. Mirad, aquí os muestro el librito que pone aquí abajo, pone Así fue mi vida. ¿Vale? Con una imagen de él. Vale, muy bien. Pues él escribió un libro con su biografía y lo pudo hacer en gran medida basándose en las fotos que él iba sacando de su caja del tesoro. Yo hice algo parecido cuando aprendí de la existencia y la importancia de la historia familiar hace como 44 años, pero en ese momento sin plataformas online y todas estas cosas que llegaron mucho después, yo me valí a la antigua usanza de papel y boli y preguntaba a mi abuela. Así yo iba construyendo la historia que tengo escrita, como podéis ver, con reflejos porque está en una funda de plástico, la biografía de algunos de mis antepasados. Esa es la de mi abuela con la que yo vivía y después tengo un montón, a ver si se puede ver, no se aprecia por los reflejos, un montón de hojitas sueltas que guardo en una carpeta
con notas de muchos de mis antepasados, para poder después transcribirlas en una forma más elegante, más bonita, y guardar no solamente los nombres de ellos que aparecen en el árbol, sino tratar de construir esas vidas que dan forma a cada nombre y que nos ayudan a amarles de una manera más profunda, a comprenderles mejor, a conocerles mejor. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi asignación de hoy de actividades? Lo vais a ver enseguida. A ver, así yo ahora se me da bien lo de compartir. Aquí, pantalla, me imagino. A ver. Pues me parece que no se me está dando bien. Compartir. Aquí se está viendo algo. Estáis viendo una pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve, hermana, Se ve, hermana pero es Piñol. que no es la mía. La pantalla que yo estoy viendo. Anda, pues sí, porque la estoy moviendo yo con el mouse. Pues esto no es lo que yo quería que se viera. A ver, voy a intentar. Anda, a ver si ahora me salgo del Zoom. A ver, está compartiendo pantalla. Estoy a punto de pedir socorro. A ver. Ay, lo que veo es el Zoom. Tengo abierto mi... No, no lo tengo abierto, se ha cerrado. Darme un minuto. Voy a tratar de que esto funcione. Voy a intentar abrir... a ver. Family Search. Ay, tendría que haber hecho un intento previo. A ver un segundo. Perdonar las interrupciones. A ver. Y creo que debería estar aquí. Sí. Estamos a punto. Listo, lo tengo. Ahora solo necesito que lo podáis ver en mi pantalla. A ver, ahora aceptar, aceptar, ¿de dónde me vendrá? Se ve, hermana, se ve lo que está haciendo. Está entrando a Family. ¿Sí? ¿Lo veis? Qué Sí, alegría, pero me sale una cosa rara aquí al lado que no tiene debería que de entrar haber. a su cuenta. Si lo que quiere entrar es a su Listo. cuenta. Sí. Ya estamos, ya estamos. El Señor obró el milagro. Gracias por la paciencia. Vale, y aquí me dicen la reunión se está grabando. Vale, listo. Bueno, inicio sesión para que pueda mostraros. Vaya, hombre, ahora me lo pide todo. Y no me gusta que pasen estas cosas, pero a veces se nos complican. Ya estamos dentro. Muy bien. Como sabéis, aquí en esta barra nos aparecen todos los aspectos, las herramientas que necesitamos. En este caso, hoy vamos a trabajar con las actividades. Si desplegamos actividades, nos salen varias opciones. Hay una que es aplicación Together, que es una aplicación para poder utilizar las actividades en el móvil. Yo me la he descargado esta tarde. Ponemos en la tienda del móvil, en App Store en mi caso, Together, y la podemos descargar. Pero vamos a ver lo que nos ofrece. Ya estamos en las actividades. No sé cuántos de vosotros las habéis utilizado. A mí me gusta encontrarle una utilidad extra a cada cosa que hago. Por decirlo de alguna manera, andar la segunda milla. Como se ha dicho, muchas veces con las actividades podemos utilizarlas para jugar un poco con otras personas, pero a mí me gusta encontrarle un aspecto más útil. Así que voy a intentar enseñaros lo que yo he aprendido. Esta primera parte está relacionada con la aplicación móvil, así que me la salto. Aquí tenemos comparar una cara.
Mirad qué guay. En esta parte de comparar una cara, pues podemos seleccionar una. Aquí está la de mi madre, pero podría haber escogido la de mi padre, o la de mi abuela Magdalena, o la de mi abuela Josefina, mi bisabuela, Así, yo puedo elegir la persona con la que yo quiero hacer una comparación. En este caso, he elegido a mi madre. Y mirad qué suerte, me saca un 84% de parecido. ¿Por qué digo qué suerte? Porque todo el mundo me decía, qué guapa era tu madre, qué guapa era tu madre. Pues mira qué alegría, me saca un 84% de parecido. Bueno, podemos jugar con nuestros nietos, con nuestros hijos, incluso hasta con las hermanas o hermanos que visitamos cuando hacemos la orientación familiar. ¿Por qué no? Si un día nos apetece llevar nuestro ordenador, en el caso de que ellos no lo tengan, no todos los miembros tienen uno, pero muchos sí, si lo tienen, pues podemos con ellos enseñarles a utilizar esta parte y jugar un ratito con ellos a encontrar los parecidos. Bueno, esto en principio tan simple puede ser muy útil, porque fijaros, todas las cosas que tienen que ver con la familia invitan al espíritu. Entonces, imaginad que a mí me está visitando mi hermana ministrante esta tarde y me hace este juego que hemos encontrado en actividades, o me invita a hacerlo entrando yo en el ordenador con mi usuario, y de esa manera yo tendría acceso a las fotos que tengo en mi galería. Pero yo lo he tenido siempre y sin embargo nunca había hecho esto, así que ella me podría estar invitando a hacer esto. Mira, Magdalena, tienes un 84% parecido con tu madre. Por cierto, qué guapa era tu madre. ¿Y en qué más te pareces a ella? Entonces yo podría empezar a hablarle acerca de mi madre. En el momento que yo estoy haciendo esto, yo ya empiezo a sentir el espíritu. Mi madre ya dejó esta vida. Pero, y por supuesto, no puedo sentir mayor amor por ella del que siento. Pero claro que yo empezaría a conversar con esta hermana sobre mi madre, las cosas que hemos compartido juntas, las cosas que hacía por mí, y crearíamos un hermoso momento de sentir el espíritu. Tal vez a partir de ahí ella podría invitarme a ver, vamos a ver con quién más te puedo comparar. ¿Quién era esta? Mira, esta es mi abuela. Con ella 37%. Podríamos desarrollar una actividad generada a partir de Family Search, con lo cual estamos de una manera casi sin darnos cuenta involucrando a otras personas con este programa, con esta plataforma con la que no están muchos de ellos tan familiarizados. Y podemos, dependiendo de la persona, dependiendo de su historia, ser guiados por el espíritu, sobre todo si hemos orado antes, para lograrlo, para crear un ambiente que a ella le permita sentir el espíritu y un mayor deseo de aprender más acerca de su familia. A partir de ahí, tal vez incluso le podríamos poner una meta. La próxima vez que te venga a visitar, quiero que me cuentes algo más acerca de quien sea. Bueno, esto podría ser una utilidad más allá de la parte divertida de ver a quién nos parecemos más o menos. Sería llevar la práctica un poquito más lejos. Muy bien, pues esto lo hemos encontrado en compara una cara. Fijaros, qué fácil es de reconocer. Compara una cara. Muy bien. Bueno, pues mirar, aquí al lado tengo otro que me parece muy interesante, pero voy a saltar a este y luego volveré atrás y ya veréis por qué. Aquí dice, ¿y si hubiera nacido en... Vale. ¿Y qué dibujo nos aporta este icono, por así llamarlo? Una cámara fotográfica. Esto ya nos da una pista para saber de qué va.
Digo estos detalles pequeños porque si no yo luego me vuelvo loca buscando las cosas y siempre necesito encontrar mis claves para encontrar lo que busco. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría si hubiera nacido en... Y espero que funcione. Mirar, aquí nos encontramos y si hubiera nacido en Austria, pone austríaca porque si yo fuera austríaca o estadounidense o armenia o un personaje de la Biblia o más si seguimos bajando, ¿vale? Canadiense, china, inglesa, filipina, india, irlandesa, de muchos países. Y aquí arriba me salen imágenes femeninas porque yo tengo determinado imágenes femeninas. Si yo me voy aquí me van a salir de hombre, ¿vale? Y el procedimiento sería el mismo. Si queremos jugar con alguien de nuestra familia, con nuestro hijo o con nuestro nieto o con hermanos que hemos invitado a comer ese día y queremos jugar un ratito con ellos. Bueno, pero yo voy a escoger el de mujer por ahora. Vale, y vamos a ver si hoy no me falla. Voy a escoger una que no haya utilizado antes. Mucha cara de china creo yo que no tengo, pero a ver, por ejemplo, ni japonesa tampoco, pero da igual. Italiana, por ejemplo. A ver. Nada, ya me está pasando. No sé por qué se produjo un error, vuelve a actualizar la página. En una reunión que tuvimos el miércoles me pasó exactamente igual, pero acabo de utilizarla justo antes de empezar y me ha funcionado sin ningún problema. No sé si es que al tratar de utilizarla mientras estoy en una reunión no me lo deja hacer, no sé cuál es la causa. Pero mirad, la forma de hacerlo es muy simple, funciona como en todos los perfiles de cualquier red social que tengamos, el mismo perfil que estamos usando en Family Search o el que usamos en Facebook o en WhatsApp o en cualquier otro. Siempre se trata de pinchar sobre la imagen central que trae la camarita. Y entonces lo que nos da, me da mucha pena que no me lo deje hacer. Ahora aquí lo que saldría debajo de la foto es una opción para que yo dispare, yo me coloco en el centro de la imagen, deja en blanco la parte de la cara para que yo me ubique en ese espacio y entonces desde aquí abajo donde está el triángulo, pero que no estaría el triángulo, estaría el botón de disparar la foto, la dispararía y sacaría una foto instantánea mía que va a colocar aquí, ¿vale? A ver, si no me hago mucho lío, porque yo no soy la reina de las cosas estas, de la tecnología. A ver, si soy capaz de enseñarlo sin liarme. Ay, me da miedo. A ver, porque yo había hecho varias y las tengo en descargas, porque te las deja descargar. Pero tengo demasiadas barras por aquí en medio y tengo miedo de que desaparezca el zoom. Así que lo vais a tener que probar vosotros mismos, pero es muy sencillo. Creerme, es muy sencillo. Aquí dejaría en blanco la parte de la cara, aquí saldría el disparador que da 5 segundos para que coloquemos la cara dentro de la imagen y entonces sale la nuestra. Decimos bajo finalizar y ya sale la nuestra. Y luego podemos decir descargas y se va a una descarga, a las descargas que tenemos en nuestro móvil. Muy bien. Permitidme que beba un poquito, que tengo el aire acondicionado y se me está secando la boca. Vale, perdón. Vale. Os decía al principio, a mí siempre me gusta buscar cómo más puedo usar las cosas. Os voy a dar una idea y seguramente vosotros podéis tener ideas incluso mejores que las mías. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, hubiera utilizado, si yo estuviera teniendo una reunión
con mis nietos, por ejemplo, mis nietos amados, seguramente elegiría la de la Biblia, pondría mi cara y después podría utilizarlo para preguntarles, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Y ellos podrían decirme, pues me voy a inventar algo ahora mismo, por ejemplo, Ruth. ¿Y por qué te gusta tanto Ruth? Pues por esto. La verdad que no lo sé. Sé que hay una Ruth en la Biblia, pero no sé qué oportunidad para explicarles una historia de las escrituras a través de este juego. O podemos hacerlo con cualquier persona, como os decía, en una reunión de amigos. ¿Y cuál es tu personaje favorito? O si hubieras podido elegir país, ¿de qué país te hubiera gustado ser? Fijaros, incluso hasta podríamos darle una utilidad cultural y no solo espiritual. Por ejemplo, si yo escogiera Armenia, pues podría decir, venga, a ver quién encuentra rápidamente cuál es la capital de Armenia. Según qué edad tengan, pueden ponerse a buscar con sus móviles. Capital de Armenia o capital de Austria o de Canadá o de Filipinas y lo convertimos en una actividad cultural. Estos juegos pueden tener muchas utilidades. O cuál es la comida típica de este país o de este otro. Podríamos estar inventándonos un juego a través de estas actividades y haciendo que las personas entren en Family Search, aunque solo sea para disfrutar de estas actividades. Muy bien, vamos a ir a otra. Vale, hemos visto la de comparar una cara y la de ¿y si hubiera nacido en? Lo que acabo de mostraros ahora mismo. Aquí hay actividades. A ver, a ver, a ver. Y aquí tengo registrar mi historia. Os voy a hablar de esta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho, en eso he salido a mi abuela Josefina, me gusta mucho sacar el máximo provecho de las cosas. Bueno, pues os he empezado mostrando y contándoos del libro que mi padre escribió sobre su biografía, en el cual introdujo fotos también. Estas fotos que él había utilizado al crear el libro. Y después quedó tan encantado que hizo libros para todos sus hijos, que somos 7, para todos sus nietos y diría que incluso hasta para los bisnietos. ¿Cómo podría esta parte ser útil para nosotros? Vamos a ver, registrar mi historia. Mirar, esta parte nos trae un montón de ideas. Y yo, cuando termine, os voy a lanzar una invitación, una sugerencia. Os decía que mi padre había construido su historia a través de las fotos, pero aquí, en esta parte, que se llama también construir mi historia o algo parecido a eso, nos va mencionando diferentes aspectos. Esto nos puede ayudar si tomamos una libreta y un lápiz. ¿Cómo se me nota la edad? Los jóvenes seguramente ya no saben ni qué es un lápiz ni qué es una libreta. Pero podríamos tomar notas de las cosas que queremos escribir en nuestra biografía, de cosas, de metas que nos hemos puesto y logros que hemos tenido, cosas sobre el corazón y el alma, sobre la diversión. Vamos a abrirlos para ver más específicamente. ¿Qué es algo que tú has logrado? A ver, no sé si empezaros a hablar de mí misma, pero bueno, cuenta acerca de una función de liderazgo que hayas tenido. ¿En qué meta estás trabajando en este momento? ¿Cuál fue tu última aventura? Mi última aventura fue muy divertida. Me fui de viaje a Estambul con mis hermanos y lo pasamos súper bien. Fuimos solamente nosotros, sin maridos ni nada. Y de verdad que constituyó un recuerdo muy bonito para nosotros como hermanos tener esta aventura. Y las anécdotas
que se produjeron. Me estoy acordando de una muy divertida, pero no sé si merece la pena que la cuente porque si no... ¿Eh? Ah, perdón. Vale. ¿Qué es lo que quieres ser cuando seas grande? En mi caso, quisiera seguir viva. ¿Cuál es tu pasatiempo preferido? Estas son preguntas que nos pueden ayudar a construir una biografía nuestra. En la iglesia se nos invita a llevar un diario, pero me imagino que a muchos les pasará igual que a mí, que llevamos nuestro diario a salto de mata. Termina por ser más un anuario que un diario. Pero al menos sí deberíamos tener una biografía con las cosas más significativas de nuestra vida. Incluso intentar construir una de todos los parientes que tenemos en el árbol, que nos sea posible tenerlos. Por eso os había enseñado al principio de todo que en una carpeta que yo tengo guardo hojitas con un montón de notas que yo pregunté a mi abuela. A mi abuelo materno no lo conocí porque murió al terminar la guerra civil, 3 años después. Entonces yo le pregunté a ella, abuela, cuéntame cosas de tu marido. Y ella me iba contando y yo iba escribiendo. En aquel momento todavía no teníamos Family Search. Después le preguntaba por otras personas de su familia, por sus hermanos, por mis abuelos paternos, preguntaba. Y las cosas que yo sabía acerca de ellos las escribía. Así que tengo una carpetita llena de hojas con estas cosas. Bueno, muchas veces cuando vamos a preguntar a algún familiar que nos cuente cosas, fijaros que esta es una pregunta demasiado genérica. Tía, ya tristemente para mí mi padre también falleció. Entonces, si yo quiero saber algo de la parte de mi padre, ya tengo que recurrir a su hermana, mi tía María. Y si yo le digo, tía, cuéntame cosas de tu padre. Bueno, pues me dirá 2 o 3, pero pronto se le agotan las ideas. Porque entre otras cosas, era otra época, una época muy dura, muy difícil, en la que hubo guerras, en la que hubo muchas situaciones y muchas veces las personas mayores no hablaban tanto de su vida. Pero si yo a mi tía me preparo una lista de preguntas concretas, por ejemplo, tía, cuéntame, ¿cuál era la comida favorita de tu padre? ¿O en qué trabajaba él? ¿Era él muy cariñoso con sus hijos? Era un hombre muy... imponía mucha disciplina dentro de la familia, era dulce, era una persona religiosa. Si hacemos preguntas más concretas, les es más fácil contarnos cosas. Así que yo me he dado cuenta de que hacer preguntas genéricas ha sido un error que yo he cometido con bastante frecuencia. A través de esto, yo me he dado cuenta que puedo elaborar una lista de preguntas que, aunque yo no me lleve el ordenador, me sirven de apoyo cuando yo hable con cualquiera de mi familia para averiguar de nuestros antepasados o incluso de ellos mismos, porque ellos mismos que ahora están vivos, dependiendo de qué generación sea, antes o después ya no estarán aquí. Entonces lo que hayamos escrito sobre ellos quedará para la siguiente generación. Muy bien, si queréis hacer algún comentario para que no sea tan aburrido solamente escucharme a mí, podéis hacerlo. O si queréis hacer alguna pregunta. A ver. A ver si yo encuentro. Si no me preguntáis nada, pues yo sigo. Mirad. Aquí tengo una hoja que no lo veis en el ordenador, pero ya está amarillenta. ¡Uy, qué vergüenza! Hoy mismo al terminar la reunión la voy a pasar a limpio. Que dice, es sobre mi abuelo el que murió 3 años después de la guerra. Ramón Ruiz González, apodado El Boyeta,
vivió su infancia en la partida de Torrellano Bajo, hijo de una familia acomodada con mucha tierra y dedicada a la agricultura. Era un hombre trabajador, pero sin grandes aspiraciones. Era un hombre cuya única meta era vivir feliz, sin grandes complicaciones. Su carácter era amable y educado, de trato agradable, bien parecido, pero su carácter contrastaba con el de su esposa, de vida muy activa e interesada en los negocios y de grandes deseos de progresar. Pero a pesar de ese contraste de caracteres, él admiraba en ella ese ánimo emprendedor y su inteligencia, y a ella le encantaba de él su dulzura, bondad y buenos modales. Ramón se casó con mi abuela en 1933. Después añado características sociales de la época. Y he puesto el país estaba gobernado por una monarquía con Alfonso XIII, aunque en el principio de su reinado existía un gobierno regente que por supuesto era autoritario. Con el paso del tiempo comenzó el partidismo, no quiero enrollarme con estas cosas, pero desarrollo cómo llega a haber una república y muchas cosas que después me ayudan a entender por qué en la foto de bodas de mi abuela ella no va con un vestido largo blanco, sino con un vestido por media pierna de color negro. Y era porque ella se casó en el tiempo de la República, previo al estallido de la Guerra Civil Española. Y para no destacar y no recibir ningún ataque de la parte de los republicanos, se casó discretamente como mucha gente más. Bueno, os estaba contando de la importancia de elaborar una lista con preguntas que cuando visitemos a algún familiar les ayude a darnos una información más completa. Y en cada uno de estos apartados nos puede contar cosas distintas. Por ejemplo, vamos a ver en el corazón y el alma. ¿Cuál ha sido un acontecimiento importante de tu vida? ¿Qué es lo que más extrañas de tu niñez? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Qué te levanta el ánimo cuando estás triste? ¿Qué es algo realmente difícil por lo que has tenido que pasar? ¿Cuál es tu tradición familiar preferida? ¿Por qué? Y siempre al final hay una opción para que podamos hablar de algo que no venga aquí nombrado, pero que sin embargo podemos añadir. Y mirad, voy a pulsar solo para mostraros una cosa. En cada pregunta nos da la opción o bien de escribir la respuesta o bien de grabarla en audio. Así que tenemos estas dos formas de poderlo hacer. Y ahora, ¿cómo cierro yo esto? Lista. Ay, madre. Vale, y así tenemos varios apartados. Amigos, familia. ¿Cómo describirías a tu familia? ¿Cuál es tu tradición familiar preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es un recuerdo divertido de la familia? Así, a través de todas estas preguntas que aquí encontramos, podríamos ayudar a las personas que visitamos a construir una historia sobre el antepasado del cual queremos aprender algo más. Mientras estaba pensando en estas cosas, se me ha ocurrido, a ver qué os parece, yo lo voy a poner en práctica y os lo comento por si a vosotros también os gusta la idea. He pensado que voy a asignar a miembros de mi familia, sean miembros de la iglesia o no, a que averigüen la historia sobre alguien en nuestro árbol. Así les voy a dar la oportunidad de que ellos mismos experimenten la sensación que yo he vivido ya muchísimas veces de reunirme con personas de mi familia para que ellos me cuenten. Y cada una de esas oportunidades han sido para mí momentos imborrables. De todas he sacado fotografías
y trato de tener recuerdos. En cada una de las visitas, las personas entrevistadas se han mostrado muy felices de compartir su historia o de hablarnos de su padre o de su madre. Yo en el caso de mi tía le preguntaría cosas sobre sus padres. Sus padres son mis abuelos, pero son los tatarabuelos de mis nietos. Así que esto podría provocar una experiencia muy interesante. Podríamos decir, dentro de 2 semanas os invito a merendar a todos y cada uno va a compartir lo que aprendió de la persona que escogió. Estaríamos involucrando a estas personas, miembros o no miembros, a involucrarse en la historia familiar y por lo tanto a sentir el espíritu. Muy bien. Como os había dicho antes, al extender esta invitación, invitarles a llevar consigo una lista que tal vez podemos confeccionar juntos para que ellos la tengan y después la lleven consigo. Muy bien. Vale, ya dejo este apartado y os muestro otra cosa. Aquí debajo de la línea, hay algunas cosas más que también son interesantes. Mirad. Aquí pone calendario de tus antepasados. Bueno, pues la palabra ya nos indica de qué va esto. Es un calendario, vamos a verlo, vamos a pincharlo y vamos a verlo. Mirad, aquí me está contando que María Antón, mañana día 30 de junio de 1856, cumpliría 169 años desde que ella nació. Vale, ahora, o sea, básicamente nos indica las celebraciones que en cada mes hay. Debajo vemos que hay un calendario. Y si ponemos julio, me dirá en julio quién falleció en julio, quién nació en julio, quién se casó en ese mes, o en agosto, o en septiembre, o viceversa. Estaba viendo esto cuando, bueno, aquí tenemos la oportunidad de, si estamos haciéndolo con alguien más, como ya conoceréis este símbolo sobradamente, podemos ver el parentesco que tenemos con María Antón. En este caso ya me lo está diciendo aquí arriba, es mi bisabuela. Esta soy yo, mi padre, mi abuelo y es la madre de mi abuelo. Ella es María Antón. Y luego, volviendo otra vez aquí, me dice ver recuerdos. Si yo pinchara ahí, pues no saldría nada. ¿Por qué? Porque no he puesto nada. Y esto, como suelo yo decir cuando le enseño mi árbol familiar a la gente, es muy bonito ver un árbol familiar lleno, pero nadie sacó una varita mágica para que se llenara. Detrás de ese árbol tan bonito hay muchas horas de trabajo y de servicio. Pues con los recuerdos lo mismo. Tendré que hablar con mi tía María a ver si ella sabe algo de su abuela María Antón. Y por poco que sepa, escribirlo y añadirlo a sus recuerdos. Y ojalá logremos que cada persona en nuestro árbol familiar tenga algún dato que nos hable de su historia. Muy bien, pues esto en cuanto al calendario. Bueno, este no lo voy a abrir, pero dice, como aquí dice, colaboradores principales. Si lo pincho me va a decir que otras personas trabajan en mi árbol. Mi hermano José Carlos, obviamente, mi hijo y mis nietos. Vamos a ver esta, creador de collage. Y ya vamos a estar a punto de terminar, así que no os desesperéis. Mirad, aquí dice, vamos a crear un collage. Primero de todo vamos a elegir un diseño y nos muestra varias plantillas. Bueno, aquí tenemos una muy infantil, aquí tenemos una muy primaveral, aquí abajo tenemos una de Navidad,
Esperar a ver, que es que se me ha desaparecido la barrita de correr esto para mostraros otras. Me cachis en la mar, a ver si puedo mover. A ver, sí, aquí. Vale. Ay, no, me van a salir aquí abajo, ¿vale? A mí me gustó esta el otro día haciendo las prácticas. Yo soy muy clásica y yo elegí esta. Y os la voy a mostrar. Elegimos la plantilla y vamos a ver si me la deja hacer, porque antes no me dejó hacer lo de los países. A ver si tenemos suerte. Pero en cualquier caso es muy intuitivo. Así que nos ponemos en el centro del marco y donde está el más, hacemos clic y nos pregunta de dónde quieres sacar la foto. De los recuerdos que tienes en Family Search o quieres agregar una foto. Quiero agregarla. ¿Y de dónde la quieres? De mis archivos. Vale, pues voy a mis archivos y busco la foto que yo quiero poner ahí. Que va a ser. A ver, estoy volviéndome loca con la barrita esta. Esta va a ser. Vale, la abro y ya me la he puesto. Aquí estoy yo. ¿Mm? Vale, voy a poner ahora otra aquí, sigo el mismo procedimiento. Le doy al más, quiero agregar una foto, quiero sacarla de mis archivos que están en el escritorio del ordenador. Voy bajando la barrita hasta que la encuentre porque ya me la he preparado yo en el escritorio. Voy a poner esta y la voy a abrir. Y ya la tengo aquí, la siguiente foto. Y por último, otra aquí. Repetición. Agrego foto del archivo. La tengo preparada en el escritorio del ordenador y la saco de aquí. Y ahora le digo abrir y ya la tengo. Ya he creado un collage de 3 generaciones. Mi madre, yo y mi nieta. Muy bien. Ahora con este collage que he preparado, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo mandármelo, mirar que aquí pone compartir. Lo puedo mandar, por ejemplo, por WhatsApp. Y se lo puedo mandar a mi hija. Mira lo que he creado. Tengo un collage en el que está la nena, estoy yo y está la abuela. O podría haberla hecho con otras personas de mi familia y enviárselo a ellos. O puedo hacerlo una vez más visitando a alguna hermana que yo visito como hermana ministrante y dejársela como recuerdo. O podemos hacerlo con investigadores, con quien queramos. Y tenemos aquí las diferentes plantillas para elegir. Muy bien, pues esta es otra actividad que podemos encontrar. Hay otra, pero es que no la conseguí, la había utilizado y ahora no la he conseguido encontrar, que es de crear avatares. Es muy divertido, sobre todo con niños, crear el avatar, pero no recuerdo dónde lo encontré. Así que ya cada cual lo tendría que buscar. Pero ya para terminar, voy a salir de la parte de actividades. A ver, es que tengo miedo de... ¡Ay! Lo había hecho bien y me he salido. Vale. Mirad, hay muchos sitios donde podemos guardar estas cosas, pero sobre todo en recuerdos es mi parte favorita para tener, porque ahí es no solo donde tengo las historias, veis que me he guardado el collage que hice practicando, me lo he guardado aquí en recuerdos también. Aquí yo he recopilado un montón de fotografías antiguas de mis antepasados y yo podría unir, por ejemplo, aquí, esta es la hermana de mi abuela, pues yo podría agregar un audio. No sé si vosotros ya lo habéis hecho en alguna ocasión, pero si yo ya tengo su historia escrita, como os he mostrado antes, donde más fácil me resulta a mí localizarlas para no darle muchas vueltas al tema, es aquí, en la galería de recuerdos, porque yo sé que ahí voy a encontrar
todo lo que me hable de la historia de la persona que está en mi árbol. Así que yo aquí ahora podría, dándole a agregar un audio, hablar de ella. Puede intentar hacerlo, pero muy brevemente, pero no sé si voy a poder porque creo que no le he dado a compartir con audio. A ver. La señora que vemos en la fotografía era Antonia Alonso López, la hermana querida de mi abuela. Era 12 años mayor que ella y a pesar de la diferencia de edad se querían muchísimo. Mi tía abuela Antonia Alonso López nació en 1900 y era una mujer muy trabajadora y muy eficaz en la familia, la mayor de muchos hermanos y que vivían en el campo y temporalmente recibían grupos de temporeros para ayudarles en el campo. Ella se ocupaba de la comida de todos y de las tareas domésticas, mientras que mi abuela, que era más pequeña, se encargaba de labores más irrelevantes. Bueno, no os voy a aburrir, pero hasta aquí he grabado un audio sobre Antonia Alonso López. No sé si yo le doy ahora aquí, si vosotros lo escucharíais o no. Igual, a ver, vamos a probar. La que vemos en la fotografía era Antonia Alonso López, la hermana querida de mi abuela. ¿Lo escucháis el audio? Sí. Sí. Fantástico. Sí, Pues hermana. ya veis qué sencillo es. A través de las aplicaciones de las actividades encontramos herramientas que nos pueden ayudar a través de juegos a pasar un buen rato con la familia o con los amigos, pero también a encontrar herramientas para elaborar una lista de preguntas y después hagamos una lista de las personas que hay en nuestro árbol. Ay, pues obviamente una persona que nació en 1800, han pasado ya 200 años, va a ser muy difícil que alguien nos pueda hablar de ellos. Pero al menos hasta donde tengamos la posibilidad de llegar, preguntemos y hagamos, aunque sea una breve biografía. Después podemos venir a la galería de recuerdos y añadir el audio. Y de esta manera estamos dándole vida a nuestra historia familiar. Con esto yo termino mi capacitación de esta tarde, agradeciéndoos por la paciencia, porque sé que es una tarde de verano con muchísimo calor y no sé, no quiero pensar ni cómo estaréis, pero ojalá que a pesar del calor hayáis podido quedaros con algo de lo que os he dicho y que lo que yo os he dicho os sea de utilidad o al menos os haya inspirado nuevas formas de trabajar. Y os dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana María. Pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Bueno, quiero pensar que he explicado las cosas con tanto detalle que ha tenido esa ventaja, que todos han podido comprenderlo. La verdad es que no es difícil, el manejo no es difícil, es entrar en cada uno de estos apartados y descubrir lo que nos ofrece. No obstante, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Yo soy Alborada. ¿Se me escucha? Perfectamente, Sí, sí. Alborada. Adelante, hermana, adelante. Perdón, Bueno, pues pregunta o comentario. Si alguien ha tenido una sí. experiencia sobre lo que hemos hablado y lo quiere comentar, adelante. Bueno, yo quería comentar que soy absolutamente muy torpe para el ordenador, pero aún así me he valido de otros sistemas. Mi abuela Alborada, yo no la conocí porque falleció cuando mi padre tenía 15 años, pero sí conocí a su hermana pequeña, que era mi tía Josefina. Y un día cogí una grabadora
cuando todavía se llevaban las grabadoras, y le hablé un poco de lo que a mí me gustaba, la historia familiar, todo eso. Y gracias a ella conseguí a todos los hermanos y hermanas de mi abuela Alborada. Y tengo alguna obra hecha, porque, por ejemplo, mi tía Josefina sí que pude hacerla porque hacía 110 años que falleció. Pero tengo pendiente otras hermanas de mi abuela que las tengo pendientes de hacer la obra por ella. Entonces, tengo muchísimas fotografías en casa. Quizá necesite que alguien me ayude un poco a todo esto, saber manejarlo en el ordenador, porque como decía, soy completamente analfabeta en cuanto a la tecnología se refiere. Pero sí estoy muy entusiasmada y tengo muchas fotos y muchos detalles. Me vais a permitir que diga uno que me gustó muchísimo, porque entre mi padre y su hermana, mi tía Rosita, había fallecido un niño con 18 meses. Y como era muy pequeñito, lo enterraron con la abuela sin ninguna nota, sin su nombre, sin nada. Entonces, mi padre estaba muy preocupado porque no sabía nada de su pequeño hermano. Y yo me esforcé muchísimo y pude lograr, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de mi padre y la fecha de nacimiento de mi tía, mi tío, si él hubiese sido mi tío tenía que haber nacido más o menos en ese intermedio. Y bueno, y para no alargarlo, logré eh, eh, su partida de función y por tanto la de nacimiento también, y lo pude sellar a mi abuela Alborada, porque era hijo de mi abuela Alborada. Y mi tía Josefina, que es la que me dio toda la información, incluso me habló de un detalle, que cuando ella estaba festeando con su, entonces, ahora marido, pero entonces su novio, lo cogía en brazos, y como él fumaba, le quemó un dedito con el cigarro. Y me dijo mi tía mi tía Josefina, que cuando falleció todavía tenía las señalitas en el dedo de esa pequeña quemadura. Y he aprendido con mis simples conocimientos, porque ya os digo que en ordenador soy una negada totalmente, he conseguido tener muchas fotos y muchas cositas de mis antepasados, y eso me hace sentir feliz. Y no quiero darme por vencida, quiero seguir adelante. Gracias por escucharme. Haces muy bien, muchas gracias, Alborada. Efectivamente, las grabadoras, como las conocíamos antiguamente, pues ya no las llevamos con nosotros, pero no las llevamos con nosotros porque las llevamos de otro modo. En nuestro móvil tenemos la opción de grabar. Así que gracias por decirlo, Alborada, porque también está muy bien grabar la voz de las personas que visitamos, por dos motivos. Porque si las grabamos no se nos va a escapar ningún detalle después a la hora de transcribir la información. Pero por otro lado, porque nos queda el recuerdo de su voz. Así que gracias por comentarlo, Alborada, y te felicito por tu entusiasmo en la historia familiar. Y no te desanimes, porque no es tan difícil como parece. Así que gracias, Alborada. De nada. Muy bien. Yo Bueno, estoy segura de que entre la audiencia todos tenéis alguna experiencia muy bonita, que merecería la pena. A lo mejor algún día yo la suelto aquí. Estaría bien tener un webinar en el que fuera abierto para que compartiéramos experiencias como la tuya. aquí hay una pregunta del hermano Charlie que dice, la pregunta sería, ¿cuándo empezaremos a hacer estas cosas? Gracias, Charlie, por esa pregunta. Fijaros que son sencillas. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Yo me lo he apuntado hoy. Porque en una de esas preguntas que salen ahí en los apartados que os he enseñado, hablaba de mis metas y todo eso. Y de pronto he pensado, tengo que evaluar si lo bueno me está impidiendo hacer lo mejor. ¿Entendéis a lo que me refiero?
todas las cosas que yo hago son buenas, modestia aparte, porque siempre estoy visitando a la familia, no solo por la historia familiar, a veces para pasar tiempo con mis hermanas, porque he vivido fuera mucho tiempo también y considero muy valioso el tiempo que paso con mi familia. O estoy sirviendo como misionera de Family Search, o estoy haciendo 1000 cosas, ministración, clases de la iglesia, 1000 cosas. Pero tengo que evaluar que lo bueno no le esté impidiendo a lo mejor. Es decir, a veces tenemos que pensar, está muy bien todo lo que hago y a lo mejor no lo tengo que dejar de hacer, pero sí dejar algún huequito, perderme algo para poder hacer algo de lo que tengo al margen. Así que ánimo, Charlie, no es difícil, os testifico porque lo estoy experimentando continuamente, el reunirme con los mayores de mi familia y es una experiencia impagable. Muy bien. No sé si alguien más y si no ya tenemos al Elder Villalón, que es el líder de la webinar y él decidirá cuándo cerramos la sesión. Sí, bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos ya el tiempo. Dejamos de grabar ya la sesión. Por favor, dejar de grabar y pedimos la última oración